Hay cosas que solo adquieren sentido cuando uno se aleja lo suficiente para ver el cuadro completo. Un solo registro de defunción no significa nada. Un nombre en un libro de cuentas no significa nada. Una firma al pie de un informe del forense no significa nada, a menos que ese mismo nombre aparezca en el siguiente informe, y en el siguiente, y en el siguiente. Durante 30 años, a lo largo de decenas de muertes en 3 condados distintos, entre guerras, epidemias e incendios que deberían haber reducido todo rastro a cenizas, alguien siempre estaba allí, alguien cuyo nombre seguía apareciendo exactamente donde no debía, no como víctima, no como testigo, solo allí, presente, autorizado, firmado, y nadie lo notó, no durante 3 décadas, porque lo único que vuelve de verdad seguro a un secreto no es esconderlo, es hacer que parezca simple papeleo. Esta es la historia del condado de Harrow, en Kentucky, y del nombre que debió dejar de aparecer mucho antes de que, por fin, desapareciera. Antes de seguir con la historia del condado de Harrow, si eres nuevo aquí, bienvenido. Este canal existe para historias exactamente como esta, reales, extrañas y profundamente inquietantes. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde escuchas? ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? Me gusta saber quién está ahí afuera, en la oscuridad, escuchando conmigo. La cabecera del condado de Harrow era un lugar modesto, sin nada especial, en la zona montañosa del este de Kentucky, un pequeño grupo de edificios encajado entre 2 arroyos, rodeado de colinas que mantenían a raya, por igual, al clima y al mundo exterior. Para la primavera de 1847, tenía quizá 400 habitantes permanentes, 2 iglesias de denominaciones rivales, que compartían un cementerio sin dirigirse la palabra, una tienda de abarrotes, un molino que giraba lentamente en los veranos secos y un juzgado que también servía como salón de reuniones, lugar de culto cuando ninguna congregación tenía espacio suficiente y, de vez en cuando, sala de tribunal. El condado se había organizado formalmente apenas 12 años antes, separado de un territorio que, a su vez, había sido dividido y vuelto a dividir varias veces desde la creación del Estado. Los registros que guardaba no eran meticulosos. El funcionario encargado de llevarlos era un hombre llamado Héctor Vine, que ocupaba el cargo desde la fundación del condado y dirigía la oficina con esa mezcla particular de diligencia y desgana que nace de saber que nadie va a revisar tu trabajo. Vine tenía 51 años en 1847. Era un hombre grande, no tanto en altura como en anchura, con ese tipo de cuerpo que sugiere un pasado de trabajo físico que, con el tiempo, se ha reblandecido. Tenía el rostro redondo y rojizo, el cabello ralo peinado con cuidado deliberado sobre la parte superior del cráneo y la costumbre de hablar muy despacio, como si cada palabra tuviera que ser rescatada de muy lejos antes de poder pronunciarla. Su letra era sorprendentemente fina para un hombre de su aspecto, letras rectas, precisas, con trazos descendentes largos y limpios, y sería justamente esa letra lo que, con el tiempo, acabaría siendo lo más reconocible de él, más reconocible, al final, que su propio rostro. El registro de defunciones del condado de Harrow de 1847 comienza sin nada fuera de lo común. 9 entradas en enero, la mayoría ancianos y ancianas, causas expresadas con el vocabulario impreciso de la época, inflamación de los pulmones, hidropesía, enfermedad consuntiva. Cada entrada llevaba la firma del médico tratante, cuando lo había, y la contrafirma del secretario del condado, Héctor Vine. Su nombre aparece 9 veces en enero, 13 en febrero y 11 en marzo. Eso, por supuesto, era lo esperable. Vine era el secretario del condado. Su nombre debía estar en esos documentos. Llevaba 12 años firmándolos sin incidentes ni comentarios. Lo que no era esperable, lo que nadie advirtió hasta que ya era demasiado tarde, era que el nombre de Vine también estaba apareciendo en lugares donde un secretario del condado no tenía ninguna razón especial para estar. En abril de 1847, un hombre llamado Robert Ferris murió en su propiedad, a 4 millas al este de la cabecera del condado. La causa fue registrada como caída de caballo. El médico tratante era el doctor Clarence Lott, un joven que apenas llevaba 2 años fuera de una facultad de medicina en Ohio y que había llegado al condado de Harrow
buscando ejercer, encontrando sitio solo, porque el médico anterior había muerto el invierno previo, de lo que Lot, al revisar los registros más tarde, solo pudo describir como una dolencia que no puedo identificar por las notas. La muerte de Robert Ferris fue, en casi todos los sentidos, poco llamativa. Tenía 54 años, era granjero, dejaba esposa y 4 hijos, y una deuda en la tienda de abarrotes que no era precisamente pequeña. Pero al pie del informe, junto a la firma del Dr. Lott, había una segunda anotación, una línea que decía: verificado y registrado. Hutch Bain, secretario del condado, presente en el examen de los restos. Presente en el examen de los restos. Eso era inusual. Los secretarios del condado no asistían, por lo general, al examen de los restos. Su papel era administrativo: recibir informes y archivarlos, garantizar que el libro fuera correcto, colocar el sello del condado cuando era necesario. Nada en las leyes de Kentucky exigía, ni siquiera sugería, que el secretario del condado debiera recorrer 4 millas campo adentro para quedarse de pie en un granero, mientras un joven médico examinaba a un granjero muerto. El Dr. Lott, cuando le preguntaron por ello después, mucho después, dijo que en su momento le había parecido extraño, pero que no lo cuestionó. Bain simplemente apareció en la propiedad de los Ferris antes incluso de que Lott hubiera sido llamado. Se presentó, explicó que era política del condado que un secretario estuviera presente cuando se trataba de una herencia de cierta importancia, y se quedó quieto en un rincón del granero mientras Lott realizaba el examen. No hizo preguntas, no tocó nada. Cuando Lott terminó, Bain asintió, anotó algo en un pequeño cuaderno encuadernado en cuero que llevaba consigo y se marchó. No le di importancia, dijo Lott. Parecía saber perfectamente lo que hacía. A la muerte de Robert Ferris le siguió, en el otoño de ese mismo año, la muerte de Martin Ferris, el hijo mayor de Robert, de 22 años, con causa registrada como fiebre cerebral. Y de nuevo, al pie del informe, en aquella misma letra recta y precisa: Hutch Bain, secretario del condado, presente en el examen. 2 Ferris, padre e hijo, en un plazo de 6 meses. Héctor Bain, presente en ambos casos. La propiedad de los Ferris, que había sido la mayor extensión privada de tierra cultivable en esa parte del condado, pasó por completo a manos de acreedores en 18 meses. La viuda volvió a casarse. Los hijos menores se dispersaron. La tierra terminó siendo comprada en subasta, por un precio muy inferior a su valor tasado, por una compañía de tierras cuyos documentos de incorporación habían sido presentados en la oficina del secretario del condado de Harrow 4 meses antes de la caída de Robert Ferris de su caballo. El secretario que tramitó esa incorporación fue Héctor Bain. Nada de esto podía verse desde dentro de un solo libro. Nada de esto podía verse desde dentro de un solo año. Era el tipo de patrón que solo se vuelve patrón al mirarlo a lo largo de décadas, y la única forma de verlo a través de décadas era tener acceso a todos los registros a la vez y estar buscando algo concreto. Nadie estaba buscando. Todavía no. Los años entre 1848 y 1855 no fueron años tranquilos en Kentucky, ni tampoco en la nación. La guerra con México había terminado, dejando a una generación de jóvenes que regresaban del extranjero con hábitos y expectativas que ya no encajaban con facilidad en la vida rural del condado. El debate sobre la esclavitud, que llevaba tanto tiempo hirviendo bajo la superficie de todo, empezaba a entrar en ebullición. Kentucky era un estado fronterizo, tanto en espíritu como en geografía. Nunca se comprometió por completo con ninguno de los dos bandos de la cuestión, lo que significaba que nunca estuvo del todo en paz consigo mismo. Y esa inquietud ambiental se fue asentando en el tejido social de lugares como el condado de Harrow, como la humedad que se mete en la madera vieja. En medio de todo eso, Héctor Bain siguió haciendo su trabajo. Fue reelegido secretario del condado en 1848 sin oposición. El puesto pagaba poco y exigía mucho, y nadie más lo quería. Volvió a ser reelegido en 1852. Para entonces, su permanencia había durado tanto que la gente había dejado de pensar en la oficina del secretario del condado como algo separado del hombre que la ocupaba. Bain era los registros, era los libros, las escrituras, las incorporaciones,
los registros de defunción, las licencias de matrimonio, los padrones fiscales. Era la memoria institucional viva del condado de Harrow, y cultivaba esa impresión con un cuidado silencioso e implacable. Sabía cosas de la gente. Eso, en sí mismo, no tenía nada de extraordinario. Los secretarios siempre saben cosas de la gente porque los registros que llevan son el archivo de cada momento legalmente importante en la vida de una comunidad. Pero Vane sabía cosas concretas y usaba ese conocimiento con una precisión que, para cualquiera que se detuviera a pensarlo, resultaba claramente inquietante. Mencionaba en una conversación casual un detalle de una escritura presentada 15 años atrás. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que el padre de un hombre había muerto sin testamento y que, por tanto, quedaban dudas sobre una herencia nunca resuelta formalmente. Sabía quién debía dinero a quién, cuánto y desde cuándo. La gente encontraba eso impresionante, no alarmante. Parecía una prueba de su dedicación, de su minuciosidad, de su preocupación por el condado y sus habitantes. Hacía falta un tipo particular de mente para verlo de otro modo, para mirar esa memoria enciclopédica y preguntarse, no ¿por qué sabe tanto?, sino ¿qué hace con lo que sabe? En la primavera de 1851, un granjero llamado Alton Greer murió de lo que fue registrado como inflamación del estómago. Tenía 63 años, era viudo y dejaba una sola hija superviviente, Margaret, de 28 años, soltera, que vivía con él en la propiedad familiar. La finca era considerable, 240 acres de tierras bajas junto al arroyo oriental, bien regadas y productivas, valoradas en casi 3 veces más que la mayoría de las tierras comparables del condado. El Dr. Lott atendió la muerte de Alton Greer. Héctor Vane volvió a estar presente en el examen de los restos. Su anotación en el libro era idéntica a la que había hecho en 1847, verificado y registrado. Hutch Vane, secretario del condado, presente en el examen de los restos. Margaret Greer, cuando acudió al juzgado 6 semanas después de la muerte de su padre para presentar los papeles de la herencia, descubrió que varias cosas ya estaban en orden. El testamento, cuya versión final ella nunca había visto firmarse, había sido archivado en la oficina del secretario del condado 2 años antes de la muerte de su padre. Le dejaba la propiedad íntegramente a ella, como esperaba, pero también estipulaba que, si moría o vendía la finca dentro de los 10 años siguientes, el dinero debía repartirse entre una lista de organizaciones benéficas. Ella no reconocía ninguna de las organizaciones de la lista. Tampoco las reconocía nadie más en el condado de Harrow. Cuando preguntó a Vane por aquello, él fue servicial, paciente y profundamente inútil. Le mostró el documento, le mostró la fecha de presentación, confirmó la firma de su padre, le explicó durante un buen rato las disposiciones legales sobre legados benéficos según la ley de Kentucky. Le expresó sus condolencias por la pérdida. Lo que no explicó fue cómo las 4 organizaciones benéficas mencionadas en el testamento habían sido incorporadas a través de la oficina del secretario del condado de Harrow en los 8 años anteriores, ni que el agente nombrado para cada una de ellas era un hombre distinto en cada caso, ninguno residente en Harrow County, pero todos vinculados en los registros del secretario a transacciones de tierras que, durante la década previa, habían ampliado de manera significativa las posesiones de una sola compañía privada de tierras, la misma que había comprado la propiedad de los Ferris. Margaret Greer nunca vendió, trabajó la tierra ella misma, contrató a 2 hombres del condado vecino y construyó allí una vida que no había imaginado tener que construir sola. Era aguda, capaz y silenciosamente furiosa, de esa manera en que lo están las personas que comprenden que algo va mal, pero no pueden expresar con exactitud qué es, observó a Vane. Pagaba sus impuestos a tiempo y en persona para poder observarlo. Tomó nota de sus hábitos, de sus horarios, de sus visitantes. No dijo nada a nadie porque no tenía nada concreto que decir y porque era una mujer sola en una tierra que varios intereses poderosos ya habían demostrado querer, y entendía que hablar sin pruebas no es valentía, es exponerse. Seguía observando en 1855, cuando el tercer miembro de la familia Ferris,
James, el segundo hijo de Robert, que había regresado al condado después de varios años fuera, fue hallado muerto en el arroyo del extremo oriental de lo que una vez había sido la propiedad familiar. La causa fue registrada como ahogamiento. Héctor Vane estuvo presente en el examen de los restos. Para entonces, el nombre de Vane había aparecido en los registros de defunción de 11 habitantes del condado de Harrow a lo largo de 8 años. 11. Su letra precisa al pie de cada informe, siempre la misma anotación. Verificado y registrado. Hutch Vane, secretario del condado, presente en el examen. Y detrás de cada una de esas 11 muertes, si uno miraba, si de verdad miraba a través de los registros de tierras, las incorporaciones, los litigios testamentarios y las valoraciones fiscales, había una transacción. La propiedad cambiaba de manos. El dinero se movía en direcciones que no eran evidentes. Viejos reclamos quedaban satisfechos y otros nuevos se establecían en silencio. Margaret Greer tenía 42 años en 1855. Para entonces, ya tenía un pequeño cuaderno encuadernado en cuero propio en el que había ido anotando lo que observaba. No acusaciones, no teorías, solo fechas, nombres y hechos, el tipo de registro que un secretario del condado reconocería. Estaba esperando a la persona adecuada para enseñárselo. Tendría que esperar 13 años más. El ferrocarril de Louisville y Nashville llegó al condado de Harrow en el otoño de 1863, en medio de una guerra que había partido el estado en dos sin terminar de hacerlo caer. Kentucky había declarado su neutralidad y luego había visto cómo ambos bandos la violaban por turno. Tropas confederadas avanzando hacia el norte por su frontera sur y fuerzas de la Unión respondiendo desde las ciudades ribereñas, y la gente de los condados del interior había aprendido a quedarse muy quieta, a hablar muy poco y a esperar para ver qué ejército estaba más cerca cada mañana. El ferrocarril cambió las cosas, siempre lo hacía, trajo comercio, extraños y esa ansiedad particular de la conexión, la conciencia súbita, entre personas que durante una generación habían vivido en un mundo delimitado por colinas y arroyos, de que el resto del país estaba muy cerca y cada vez más cerca. Entre los extraños que trajo el ferrocarril al condado de Harrow estaba un hombre llamado Thomas Reed. Reed tenía 34 años, era delgado y de tez clara, con esa manera precisa y cuidadosa que sugiere o bien una formación jurídica o una imitación muy buena de ella. En realidad era periodista, corresponsal de un periódico de Louisville llamado The Evening Chronicle, que por entonces intentaba distinguirse de sus competidores, cubriendo no solo la guerra, sino también el frente interno, las disrupciones económicas, los conflictos por la tierra y las fracturas comunitarias que la guerra estaba ensanchando, pero que ya existían mucho antes de que se disparara el primer tiro. Reed había sido enviado al condado de Harrow por lo que su editor describió, con cierto escepticismo, como una historia sobre tierras. Había denuncias presentadas ante la Oficina Estatal de Tierras, irregularidades en transferencias de propiedades a través de varios condados de la región montañosa oriental, patrones que sugerían algo más sistemático que el simple oportunismo. Su editor no creía que hubiera gran cosa. Reed tenía 2 semanas. Llegó un martes de octubre de 1863 a un condado que intentaba manejar al mismo tiempo la vida civil ordinaria y las disrupciones extraordinarias de una guerra que había vaciado la región de la mayoría de sus hombres jóvenes. Encontró alojamiento en la posada, preguntó quién conocía la historia del condado, y 3 personas distintas lo dirigieron hacia Margaret Greer. La primera vez que Reed visitó su propiedad, ella se quedó en la puerta mirándolo durante un largo momento, antes de decir nada. Para entonces, tenía 50 años. Tenía el aspecto de una mujer que llevaba mucho tiempo esperando algo y que todavía no había decidido si aquello que por fin había llegado era realmente eso. «Usted viene del periódico», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora. ¿Está investigando los registros de tierras?» «Sí, señora». Ella lo miró un instante más y luego se apartó de la puerta. «Entre», dijo. «Llevo 8 años esperando que alguien entre». Lo que Margaret Greer le mostró a Thomas Reed aquella tarde no fue el cuaderno encuadernado en cuero. No de inmediato. Entendía
con el instinto de alguien que ha guardado un secreto con cuidado durante mucho tiempo, que lo más importante no era entregarlo todo de una vez. Le habló de su padre, del testamento con las organizaciones benéficas que nunca había reconocido, de la familia Ferris, padre e hijo, y luego del muchacho menor hallado en el arroyo. Habló en voz baja y sin emoción visible, de la manera en que se habla de hechos y no de agravios, porque había comprendido desde el principio que los agravios pueden descartarse, pero los hechos no. Reed escuchó. Tenía esa forma de escuchar propia de un reportero, inmóvil, concentrado, con pequeñas preguntas ocasionales que tiraban un poco más del hilo sin hacerlo con tanta fuerza como para romperlo. ¿Cuántas muertes?, preguntó cuando ella terminó la parte principal de lo que tenía que contar. 11 que yo sepa entre 1847 y 1855, dijo ella. Luego dejé de contar. Quiero decir, dejé de poder contarlas con certeza, porque después de 1855 se volvió más cuidadoso. La anotación dejó de aparecer en los registros. Reed levantó la vista de sus notas. ¿Dejó de firmar que estaba presente? ¿Dejó de dejar constancia escrita de su presencia? No es lo mismo. Reed se quedó pensando en eso un momento. ¿Qué cambió en 1855? Margaret Greer guardó silencio durante un instante apenas demasiado largo para ser solo reflexión. Empecé a hacer preguntas en público, dijo, no sobre él específicamente, sobre las organizaciones benéficas del testamento de mi padre. Escribí cartas a la capital del estado, pregunté por su estatus legal, bajó la vista hacia sus manos. 2 semanas después de enviar la primera carta, la cerca del lado sur de mi propiedad apareció rota en 3 puntos. Mis trabajadores encontraron a mi perro muerto por la mañana. Era invierno. Había nevado, y había huellas de botas en la nieve que no eran ni mías ni de ellos. Reed lo anotó. ¿Y entonces?, preguntó. Y entonces dejé de hacer preguntas en público, dijo ella. Pero no dejé de observar. Lo que ella había estado observando desde 1855 era un cambio de método. Las anotaciones de las muertes habían desaparecido, pero el patrón no. Solo se había vuelto menos visible. Las transferencias de tierra continuaron, ahora más discretas, canalizadas a través de intermediarios, a veces involucrando propiedades en condados vecinos donde el nombre de Vine no tenía autoridad formal. Las organizaciones benéficas fueron disueltas una por una y sustituidas por otras. La compañía de tierra se reestructuró 2 veces, cambiando de nombre y de directivos en cada ocasión, mientras seguía siendo, en esencia, la misma entidad. Ella había seguido todo aquello, no porque estuviera completamente segura de tener razón, sino porque estaba lo bastante segura como para no poder dejarlo. «Y Vane», dijo Reed, «¿qué edad tiene ahora?» 67, respondió ella. «Sigue siendo secretario. Lleva 28 años en el cargo». Reed bajó la vista a sus notas y luego volvió a levantarla. ¿Por qué nadie más ha visto esto? Margaret Greer lo miró con algo que no era del todo desprecio ni del todo compasión. La mirada de alguien que se ha hecho la misma pregunta muchas veces y ha encontrado siempre una respuesta a la vez obvia e insuficiente. «Porque los registros son suyos», dijo, «y porque es muy bueno en su trabajo. Antes de seguir, quiero decir esto. Las personas que reconstruyen la verdad en historias como esta nunca son las poderosas. Siempre son las que recibieron la orden de callar y no lo lograron del todo. Si este tipo de historia te habla, en este canal hay muchas más. Suscríbete, activa la campana y deja un comentario. Quiero saber qué crees que está pasando realmente aquí. ¿Confías en Margaret Greer? ¿Crees que Thomas Reed se está metiendo demasiado hondo? Thomas Reed pasó los 11 días siguientes en el condado de Harrow. Dormía 4 horas por noche y el resto del tiempo leía. La oficina del secretario abría a las 7 de la mañana. Reed estaba en las escaleras a las 6:45 y permanecía allí, en la pequeña sala que olía a papel viejo y sebo, durante tantas horas como Vane le permitía, que, para sorpresa leve de Reed, eran casi todas. Vane no le puso obstáculos, se mostró cooperativo, paciente y servicial de esa manera deliberada, propia de un hombre que ha decidido que cooperar es la estrategia correcta. Respondía a las preguntas con facilidad, buscaba libros sin quejarse, ofrecía contexto e información histórica con la soltura de alguien que llevaba 30 años en la misma habitación. «Lleva mucho tiempo como secretario», dijo Reed en la segunda mañana. «28 años», respondió Vane,
sin una inflexión especial. Estaba de pie ante un estante, recolocando un libro. Tenía la espalda vuelta hacia Reed. «El condado no ha producido muchos candidatos para el cargo». «No. ¿Le gusta el trabajo?» Vane se volvió y lo miró. Su rostro seguía siendo redondo y rojizo, pero se había vuelto más pesado con los años. Sus ojos eran de un azul pálido y desvaído, de ese azul que en ciertas luces parece casi transparente. «Es un oficio honrado», dijo. «Los registros no discuten». Reed pasó los 3 primeros días estableciendo el patrón que Margaret Greer le había descrito. Lo encontró exactamente donde ella había dicho que lo encontraría, en los libros de defunciones, en los registros de tierras, en los documentos de incorporación. Encontró la anotación de Vane en 11 informes de muerte, entre 1847 y 1855. Trazó el recorrido de las transferencias de propiedad posteriores a cada fallecimiento, siguiéndolas a través de intermediarios y entidades reestructuradas hasta la Compañía de Tierras, que en 1863 operaba bajo el nombre de Harrow Valley Land and Improvements Trust. Según sus cálculos, el Trust controlaba algo más de 4.000 acres de tierra en el condado de Harrow. No pudo determinar, a partir de los registros disponibles, qué pretendía hacer con esas tierras, ni quién la controlaba en última instancia. Los principales que figuraban en la incorporación más reciente del Trust eran hombres cuyos nombres no reconocía y que no eran residentes del condado de Harrow. En el 4.º día, encontró algo de lo que Margaret Greer no le había hablado, porque ella misma no lo sabía. En un libro de 1849, un registro de tasaciones de impuestos sobre la propiedad que normalmente no habría contenido nada de interés, había una anotación de puño y letra de Vane al pie de una página por lo demás rutinaria. Decía: «Ver también Pendleton, 1848. Eso era todo. Ver también Pendleton, 1848. Sin explicación, sin contexto. Solo un nombre y una fecha sin cierre. El condado de Pendleton quedaba a 80 millas al oeste, cruzando las colinas y siguiendo el río. Reed no supo al principio si aquello se refería específicamente al condado de Pendleton o a una persona llamada Pendleton. Lo anotó y siguió adelante. En el 6.º día, encontró el segundo nombre. Para eso tuvo que buscar no en el propio libro de defunciones, sino en el margen de una página de los archivos del Tribunal de Circuito del Condado de Harrow, una página de un procedimiento sucesorio de 1853 relativo a la herencia de un hombre llamado Jacob Halt, que había muerto de la dolencia estomacal en el verano de ese año y cuya pequeña granja en la Loma Norte había sido adquirida después por una compañía que el trabajo de rastreo de Reed ya había vinculado al Trust. El expediente sucesorio era rutinario, pero en el margen, con tinta ligeramente distinta a la del texto principal, añadida después de que el documento original se secara, había un nombre. No era el de Vane, era un nombre que Reed no había visto antes. W. Crane. Solo eso, sin nombre de pila completo, sin cargo ni designación. Solo W. Crane, escrito con una letra que no era la de Vane, algo más pesada, con una forma distinta en las mayúsculas. Reed lo copió en sus notas y no dijo nada. En el 7.º día preguntó a Vane, con la mayor naturalidad que pudo, si la oficina del secretario guardaba registros de sus interacciones con otras oficinas de condados del estado. «¿Qué entiende por interacciones?», preguntó Vane. «Correspondencia, intercambios profesionales, cuando registros de otro condado son relevantes para un asunto del condado de Harrow. Por ejemplo, hay un archivo de correspondencia», dijo Vane, «en la sala del fondo. No está organizado de ninguna manera que le resulte útil a un periodista. Me gustaría verlo si está bien». Vane lo miró durante un largo momento. «Está bien», dijo. El archivo de correspondencia no estaba organizado de ninguna manera que le resultara útil a nadie. Era una caja de madera de aproximadamente 2 pies de profundidad que contenía lo que parecían ser 20 años de cartas variadas, recibos, avisos y comunicaciones oficiales. Nada ordenado, mucho de ello desvaído o dañado por el agua. Reed pasó 4 horas en la sala del fondo, revisándolo todo con método. Encontró 8 cartas dirigidas a Héctor Vine desde una oficina del secretario del condado de Pendleton, fechadas entre 1848 y 1856. El lenguaje era formal
y trataba asuntos técnicos de registro y coordinación entre condados. El nombre firmado al pie de cada carta era Walter Crane, secretario adjunto del condado de Pendleton. Walter Crane, W. Crane. Reed permaneció completamente inmóvil en la sala del fondo del juzgado del condado de Harrow durante un minuto entero, escuchando los sonidos del edificio a su alrededor, el crujido lejano de las tablas del piso en la sala principal, el rasgueo de la pluma de Vine, el sonido apagado del viento bajando de las lomas. Luego guardó sus notas con mucho cuidado, regresó a su alojamiento y escribió una carta a un contacto en Louisville, pidiéndole toda la información que pudiera encontrar sobre la oficina del secretario del condado de Pendleton y sus registros entre los años 1848 y 1863. También escribió una carta a Margaret Greer. Encontré algo que él escribió. No es lo que esperábamos, es algo más grande. Necesito 3 días más. 3 días más se convirtieron en 3 semanas más. La carta que Reed recibió de su contacto en Louisville llegó el 11 de noviembre de 1863 y era breve. Su contacto no había logrado localizar registros detallados del condado de Pendleton, ya que el juzgado de ese lugar había sufrido un incendio en 1858 que destruyó gran parte de los archivos. Pero había encontrado una cosa, que mencionó casi como si fuera un detalle menor. Una entrada en el Directorio Estatal de Kentucky de 1857 que mostraba que el secretario adjunto del condado de Pendleton era un tal Walter Crane y que el secretario principal del condado, superior de Crane, había renunciado ese mismo año en circunstancias no especificadas y no había sido reemplazado durante más de un año. Un incendio en 1858 que destruyó gran parte de los archivos. Reed se quedó mirando aquello durante mucho tiempo. Después escribió a la capital del estado, solicitando información sobre las oficinas de secretarios de condado en todos los condados de Kentucky que hubieran sufrido pérdidas importantes de archivos por incendio o inundación entre 1840 y 1865. No tenía muchas esperanzas de recibir una respuesta rápida. Era 1863 y el gobierno estatal tenía otras preocupaciones. Aún así, envió la carta. Mientras esperaba, volvió a los registros del condado de Harrow con una pregunta distinta. Ya no era quien había muerto, y qué propiedad había cambiado de manos. Eso lo había trazado con toda la precisión que los registros permitían. La nueva pregunta era más simple y, a su manera, más inquietante. ¿Con cuántas personas que tenían acceso a registros oficiales había trabajado Héctor Vine? ¿A cuántas había formado o con cuántas había mantenido una relación profesional formal? La respuesta, reunida tras 5 días de cotejar archivos de correspondencia, expedientes judiciales y registros de nombramientos y elecciones oficiales del condado, fue 23. 23 personas en el estado de Kentucky que, en algún momento de los 28 años anteriores, habían estado en una posición de dependencia de la experiencia de Vine o mantenían una relación profesional con su oficina. No todos eran secretarios. Algunos eran jueces de tribunal de circuito. Algunos eran jueces de paz. Algunos eran tasadores del condado o agrimensores. Cargos que, igual que la oficina del secretario, tocaban los registros de tierra y muerte. De esos 23, Reed logró determinar la situación actual de todos, menos de 3. 2 de los que no pudo ubicar simplemente habían desaparecido de los registros. Presumiblemente se habían marchado, aunque no aparecía ninguna dirección posterior ni ningún nuevo trámite en ninguno de los condados a los que él tenía acceso. El tercero era Walter Crane. La última aparición de Crane en cualquier registro oficial que Reed pudo encontrar era un documento presentado en el condado de Pendleton, con fecha de marzo de 1858, 3 meses antes del incendio del juzgado. Después de eso, nada. Ninguna nota de renuncia, ninguna aparición en directorios estatales posteriores, ningún acta de defunción en el condado de Pendleton, o al menos ninguna que hubiera sobrevivido al incendio. Reed escribió en su cuaderno: W. Crane
desapareció en 1858. Incendio del juzgado en 1858. Conectado con Hutch Bain por correspondencia, 1848 a 1856. Anotación en margen en Harrow County, también 1848. Significado desconocido. Se sentó en el pequeño escritorio de su alojamiento y contempló lo que había escrito. La vela sobre la mesa titiló por una corriente de aire que entraba por la ventana, y las sombras en las esquinas del cuarto se movieron de una manera completamente natural, que, en ese momento, le pareció completamente equivocada. Margaret Greer llegó al pueblo a la mañana siguiente. Se sentó frente a él, en la sala principal de la posada, y escuchó mientras él le exponía, con cuidado y en orden, todo lo que había encontrado. Permaneció muy quieta durante toda la explicación. Cuando él terminó, guardó silencio un momento. Pendleton County, dijo. No sé nada sobre Pendleton County. Nadie de aquí lo sabría, respondió Reed. No está conectado con Harrow County de ninguna manera evidente. La geografía no encaja con rutas comerciales ni con movimientos de población. La única conexión que he podido establecer es Bain y Crane. Ella bajó la vista hacia la mesa. ¿Cree que esto es más grande que un solo condado? Creo que ha sido más grande que un solo condado desde hace mucho tiempo, dijo Reed. Creo que Harrow County es una pieza de algo. Creo que la compañía de tierras de aquí, el Trust, es una pieza de una estructura mayor. Y creo que todo lo que Bain sabe sobre eso, Walter Crane también lo sabía. Y Crane ha desaparecido. Margaret Greer guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, mi padre confiaba en Héctor Bain. Lo conoció durante 30 años antes de morir. Le dejó en sus manos la presentación del testamento. Hablaba de él como de un hombre confiable. Reed asintió. Era confiable, dijo ella. Eso era exactamente lo que era. Era la persona más confiable del condado. Siempre estaba allí. Siempre lo sabía todo. Siempre sabía exactamente qué hacer. Hizo una pausa. He pensado muchas veces si un hombre puede ser al mismo tiempo perfectamente confiable y perfectamente criminal, y he llegado a la conclusión de que esas dos cosas no son tan distintas como parecen. Reed la miró. Es confiable a la hora de hacer que las cosas se hagan, dijo ella. Son cuales sean esas cosas. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en Harrow County se vuelve todavía más profundo. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, compártela con un amigo al que le gusten los misterios oscuros y dale me gusta para apoyar este canal. Apenas hemos llegado a la mitad y lo peor de lo que Héctor Bain ha estado haciendo apenas empieza a tomar forma. Quédate conmigo. La respuesta desde la capital del estado llegó a comienzos de diciembre de 1863. No era un documento completo. La oficina del archivero estatal, en medio de una guerra, no tenía ni el tiempo ni el personal para realizar una investigación exhaustiva, pero era suficiente. La carta enumeraba 11 condados de Kentucky que habían sufrido pérdidas importantes de archivos en el periodo de 1840 a 1865. De esos, 5 habían perdido sus registros por incendios, 2 los habían perdido por inundaciones, 1 los había perdido por un incendio que, según la anotación en los registros estatales, fue atribuido a accidente o negligencia. 3 habían sufrido pérdidas menos claramente documentadas, con registros descritos como desaparecidos, extraviados o destruidos durante el proceso de traslado. Reed comparó esos 11 condados con la lista de 23 personas que había identificado como conectadas con Bain. 7 de los 11 condados con pérdidas de archivos tenían una conexión actual o pasada con uno de los 23 asociados de Bain. 7 de 11. Eso no era una prueba de nada, ni legal ni periodísticamente. Los registros se perdían todo el tiempo, por accidente, por descuido, por la entropía normal de instituciones que no tenían los recursos para conservarlos correctamente. Había incendios. Había inundaciones, pero 7 de 11, a lo largo de un periodo de 23 años, dentro de un patrón que coincidía de manera constante con una red de relaciones profesionales centrada en un solo hombre. Reed pasó toda una noche discutiendo consigo mismo si estaba viendo un patrón o construyéndolo. Ese era el dilema central de su oficio, y era lo bastante honesto como para sentirlo de verdad, y no solo como un ejercicio retórico. Volvió a los registros. En el libro de tasaciones de tierras del condado de Harrow,
de 1856, encontró algo que antes había pasado por alto sin registrar toda su importancia: una corrección, una enmienda formal a una entrada anterior, ejecutada de puño y letra de Bain, relativa a una parcela que había sido tasada en 1847 con un valor considerablemente más alto que el precio final por el que terminó vendiéndose. La corrección reducía retroactivamente el valor tasado y estaba fechada 3 años después de la tasación original. Las correcciones retroactivas de tasaciones de tierras no eran, en sí mismas, ilegales, pero sí eran inusuales y requerían la firma del tasador del condado, además de la del secretario. El tasador cuya firma aparecía en esa corrección era un hombre llamado Gideon Parks, que ocupaba el cargo desde 1851. Reed había incluido a Parks en su lista de 23. Era uno de los hombres cuya relación profesional con Bain se remontaba muchos años atrás y cuya oficina, igual que la de Bain, tocaba los registros fundamentales de propiedad y valor en el condado. Reed miró lo que tenía y tomó una decisión. Pidió una reunión con Gideon Parks. Parks aceptó recibirlo la tarde siguiente en la oficina del tasador, dentro del edificio del juzgado. Era un hombre pequeño y pulcro, de unos 60 años, con un modo de estar cuidadoso y vigilante, y un leve temblor en las manos propio de alguien sometido a estrés crónico. Respondió las preguntas preliminares de Reed sobre el condado, sobre su oficina y sobre los registros de tierras en general, con la vaguedad cooperativa de un hombre que sabe más de lo que dice, pero que aún no ha decidido cuánto está dispuesto a decir. Entonces, Reed le preguntó por la corrección de 1856. Parks se quedó completamente inmóvil. «Es una enmienda rutinaria», dijo tras un momento. «La tasación original y el valor corregido son sustancialmente distintos», dijo Reed. «A veces las tasaciones se revisan». 3 años después, Parks miró sus manos. El temblor se hizo un poco más visible. «Señor Parks», dijo Reed con cuidado, «yo no estoy aquí para escribir sobre usted. Estoy tratando de entender un patrón de actividad que lleva mucho tiempo ocurriendo en este condado, y creo que ha ocurrido, en formas parecidas, en otros condados de este estado. No le estoy pidiendo que acuse a nadie ni que ponga su nombre en nada. Le estoy pidiendo que me ayude a entender lo que estoy viendo». Parks guardó silencio durante mucho rato. La luz de la tarde entraba por la ventana estrecha de la oficina y atrapaba el polvo suspendido en el aire. Afuera se oía el paso de un carro por la calle principal y la voz de alguien llamando a otra persona. «La corrección no fue idea mía», dijo al fin Parks. Su voz era muy baja. Reed esperó. «Me dijeron que la cifra original estaba equivocada», dijo Parks. «Me dijeron que había que ajustarla. Me dijeron que era un procedimiento estándar». «¿Quién se lo dijo?» Parks levantó la vista. Sus ojos, bajo la luz, tenían el color del papel viejo. «Usted ya lo sabe», dijo. Reed no escribió nada en ese momento. Permaneció totalmente inmóvil. «¿Esto ocurrió más de una vez?», preguntó. Parks volvió a mirar sus manos. «Llevo 12 años siendo tasador», dijo. «En 12 años he hecho 17 correcciones a tasaciones anteriores». Reed lo miró. «¿Cuántas de esas correcciones fueron iniciativa suya?». Otro largo silencio. «3», dijo Parks. «Las demás fueron...». Se detuvo. «¿Solicitadas?», dijo Reed. Parks no dijo nada, pero tampoco lo negó. «¿Hubo otros?», preguntó Reed. «No tasadores. ¿Otras personas que recibieran solicitudes como la suya?». Parks miró hacia la ventana, hacia el polvo moviéndose en la luz de la tarde, hacia los sonidos corrientes de la calle. «Usted necesita entender cómo era este condado antes de la guerra», dijo. «Qué pocos hombres había en puestos de alguna responsabilidad. Cuánto dependía cualquiera de ellos de la cooperación de los demás. Si el secretario dice que algo es así, al tasador no le resulta fácil decir que no lo es. Si el secretario lleva 20 años en su puesto y usted lleva 2 en el suyo, no», se interrumpió otra vez. «No le resulta fácil cuestionarlo». «No», dijo Reed. «Y una vez que ha hecho una cosa una vez», dijo Parks, «ya la ha hecho. Esa es la otra parte. Una vez que ha hecho algo que no está bien, deja de estar en posición de objetar lo siguiente». Reed se quedó pensando en eso un momento. Luego dijo: «Las muertes, aquellas en las que él estaba presente». Parks volvió la cabeza para mirarlo. Algo en su rostro cambió, no una expresión, sino una cualidad, como si la temperatura del aire a su alrededor hubiera cambiado. «No sé nada de eso», dijo. Su voz era distinta ahora, baja y absoluta. «No sé nada de eso»,
Y no voy a hablar de eso, señor Parks. Ahí termina todo lo que voy a decir. He dicho más de lo que debía. He dicho más de lo que pensaba decir. Se puso de pie, señalando que la reunión había terminado. Reed también se levantó. «Una pregunta», dijo Reed. «Solo una». Parks esperó. «¿Cuántas personas en este condado?», dijo Reed. «¿Cree usted que saben lo que usted sabe?». Gideon Parks lo miró durante un largo momento. Sus manos ya no temblaban, lo cual era, de algún modo, más perturbador que cuando sí temblaban. «Las suficientes», dijo, «y ninguna ha dicho una palabra en 12 años. Piense en lo que eso significa». Lo que eso significaba, pensó Reed mientras regresaba a su alojamiento en la gris tarde de diciembre, era que el silencio había sido cultivado con tanto cuidado como todo lo demás, no solo mediante el miedo, aunque el miedo ciertamente formaba parte, sino mediante algo más sutil y más duradero: la complicidad, la lenta acumulación de pequeñas concesiones que ataban a cada persona al silencio por su propia participación en él. Eso no era una observación nueva. Reed ya había cubierto corrupción política antes, había visto los mecanismos de la deshonestidad organizada en gobiernos urbanos, compañías ferroviarias y cuerpos legislativos. Pero había algo distinto en lo que estaba viendo aquí, algo más pequeño en escala, y precisamente por eso, en cierto modo, más perturbador. No era la gran corrupción de las grandes instituciones, era la corrupción de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo aparentemente insignificante. No estaba construida en salas de juntas ni en legislaturas, sino en las pequeñas oficinas de madera de los juzgados de condado, en las rutinas de hombres que conocían los nombres de los demás, cenaban en las casas de los otros y se sentaban juntos en la iglesia. Volvió con Margaret Greer a la mañana siguiente. Ella escuchó su relato de la reunión con Parks con la misma atención cuidadosa que prestaba a toda la información, absorbiéndola, pesándola y colocándola dentro del contexto de lo que ya sabía. 17 correcciones, dijo, en 12 años, y 14 no fueron idea suya. Eso dice él. Ella asintió despacio. Lo que yo nunca entendí, dijo, era cómo Bain sabía qué propiedades señalar. Las que elegía no eran al azar, eran las mejores tierras del condado o las mejor ubicadas. No llegó a la propiedad de mi padre por accidente. Llegó porque era la tierra correcta. Hizo una pausa. ¿Quién le decía qué propiedades debía perseguir? Reed la miró. Piénselo al revés, dijo ella. Bain es el secretario, él conoce los registros, pero saber qué tierra vale mucho es distinto de saber qué tierra está disponible, qué dueños tienen deudas, cuáles están enfermos, cuáles tienen disputas que pueden explotarse. Ese es el conocimiento del tasador. El tasador sabría quién no puede pagar impuestos, quién está sobreendeudado, quién tiene reclamaciones en disputa. Reed se quedó pensando un momento. Entonces Parks no solo tramitaba las correcciones, estaba identificando los objetivos. O alguien de su oficina lo hacía, dijo ella, y luego Bain hacía el resto. Pero Parks dijo que no sabía nada de las muertes. Parks dijo que no iba a hablar de las muertes, dijo ella. Y eso no es lo mismo. Reed miró por la ventana hacia los campos de invierno. Necesito más, dijo. Tengo patrones, y tengo una confesión parcial de un tasador que jamás la repetirá en público. Necesito algo en los registros que conecte directamente. Margaret Greer guardó silencio un momento. Luego dijo, «Hay algo que todavía no le he enseñado». Había estado guardándolo, explicó, porque no estaba completamente segura de poder confiar en él, no por sus intenciones, que había evaluado con bastante rapidez, sino por su criterio sobre cuándo usarlo. En 13 años de vigilancia, había aprendido que la información liberada en el momento equivocado era peor que la información retenida, porque alertaba a las personas equivocadas y les daba tiempo para reaccionar. Pero ya había hecho su evaluación y había decidido que el momento era el correcto. Metió la mano en la bolsa que había llevado consigo y sacó el cuaderno encuadernado en cuero. Era más pequeño de lo que Reed había imaginado, del tamaño de una mano, no mucho más grueso que su pulgar. La cubierta estaba gastada y ligeramente deformada por los años, y las páginas, al abrirse, aparecían densamente cubiertas por su letra pequeña y clara. Fechas, nombres, observaciones. El registro que había llevado desde 1847, cuando empezó a notar cosas por primera vez. Pero no eran esas observaciones lo que quería mostrarle. Era algo que había encontrado al final del cuaderno, oculto entre la última página escrita
y la tapa trasera. Un papel doblado, plegado y desplegado muchas veces, con la tinta algo desvaída, pero todavía legible. Era una carta sin fecha, aunque el papel y la tinta coincidían con finales de la década de 1840. No iba dirigida a nadie y no estaba firmada, pero la letra, esas letras rectas y precisas con los trazos descendentes, largos y limpios, era inconfundiblemente la de Héctor Vine. El arreglo es, como hemos hablado, el Trust recibirá la transferencia de la parcela este de los Ferris no más tarde de 6 meses después. Se ha informado al médico y registrará causas compatibles con enfermedad natural. Parks ha sido informado del ajuste de la tasación. Crane confirma que el asunto de Pendleton está resuelto. Ninguna de las partes debe volver a dejar por escrito más correspondencia sobre este asunto. Reed la leyó 2 veces, luego la leyó otra vez. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó. En el escritorio de mi padre, dijo ella, después de su muerte. Estaba en un cajón con correspondencia vieja que él había guardado. No entendí lo que significaba hasta mucho más tarde. Para entonces, ya entendía lo suficiente como para no enseñársela a nadie en este condado. Reed miró la carta. Ninguna de las partes debe volver a dejar por escrito más correspondencia sobre este asunto. Y allí estaba una carta dejada por escrito. La única pieza de prueba que no debía existir, según la propia instrucción de Vane. ¿Él le dio esto a su padre?, preguntó Reed. «O mi padre la encontró», dijo ella. «O alguien se la dio a mi padre para que la encontrara. No lo sé. Nunca he podido determinar esa parte. ¿Por qué Vane escribiría algo así si estaba siendo tan cuidadoso?» Margaret Greer lo miró con firmeza. «Esa es la pregunta que me he hecho durante 16 años», dijo, «y la única respuesta que tengo es que, cuando la escribió, creía que era la única persona que iba a verla». Thomas Reed regresó a Louisville el 23 de diciembre de 1863, llevando consigo sus notas, la carta, que Margaret Greer solo le había permitido llevarse después de que él aceptara 3 condiciones específicas sobre cómo y cuándo podría usarse, y el peso de algo que no había esperado del todo encontrar. Había llegado al condado de Harrow buscando una historia de tierras, y había encontrado algo que, en la superficie, era exactamente eso, una historia sobre tierras, sobre cómo pasaban de los vivos a los muertos, y de los muertos a los poderosos, a través de mecanismos que, en cada paso individual, parecían comercio ordinario y gestión ordinaria de registros. Pero debajo de esa superficie, en el espacio entre los documentos y los hechos que describían, había encontrado otra cosa. Había encontrado un sistema. No una conspiración en el sentido dramático, no una reunión en un cuarto iluminado por velas donde hombres poderosos conspiraban en voz baja. Algo más sobrio, y por eso mismo, más duradero, un conjunto de hábitos, relaciones y entendimientos que había crecido durante décadas entre hombres que ocupaban posiciones de poder pequeñas pero significativas y que habían aprendido, compromiso a compromiso, lo que era posible hacer con esos cargos sin llegar jamás a acordarlo de manera formal. Pasó enero y febrero de 1864 en las oficinas del Evening Chronicle en Louisville, escribiendo, reescribiendo, descartando y volviendo a escribir. Su editor, un hombre llamado Harris, que había sido escéptico desde el principio, leía los borradores con incomodidad creciente. «Esto es muy serio», dijo Harris después de leer el 4º borrador. «Sí», respondió Reed. «Tiene una sola prueba documental, la carta. Tengo la carta. El testimonio parcial de Parks, el patrón en los registros y 17 años de observación documentada por una testigo creíble. La carta no está firmada ni fechada. La letra es de Vane. Puedo demostrarlo». Harris miró el borrador sobre su escritorio. «Si publicamos esto y estamos equivocados en alguna parte, no estamos equivocados», dijo Reed. «Si publicamos esto y parece que estamos equivocados», dijo Harris. «O si Vane tiene algún recurso, tendrá recursos», dijo Reed. «Ha tenido recursos durante 30 años. Los va a usar, pero el registro es el registro. Lo he trazado. Está ahí». Harris permaneció largo rato con el borrador delante. Fuera de la ventana, la ciudad seguía con su vida en el frío gris de enero. Carros, voces y el sonido lejano del río. «Usted dice que esto va más allá de Harrow County», dijo Harris. «Creo que sí. Solo puedo documentar completamente Harrow County con lo que tengo ahora. Pero el patrón con Walter Crane y Pendleton County, la anotación en el margen,
los archivos perdidos, todo eso sugiere, como mínimo, un segundo condado. Y posiblemente más. ¿Cuántos más? Reed lo miró. Esa es la parte que todavía no puedo determinar. Necesito acceso a registros que puede que ya no existan en condados donde los archivos han sido... Hizo una pausa. Gestionados. Harris lo miró con atención. ¿Está diciendo que la desaparición de los archivos no fue casual? Estoy diciendo que 7 de los 11 condados de Kentucky, con pérdidas significativas de archivos, entre 1840 y 1865, tienen conexiones documentadas con hombres que mantuvieron relaciones profesionales con Héctor Bain. Estoy diciendo que cuando los registros desaparecen y la única persona que sabía lo que contenían es la que tenía motivo para hacerlos desaparecer, vale la pena hacer la pregunta. Harris guardó silencio un largo momento. Luego dijo, necesitaremos un abogado. Eso ya lo esperaba, y no podemos publicar mientras la guerra siga. La guerra terminará, dijo Reed, y cuando termine, quiero estar listo. Y estuvo listo cuando terminó. El quinto borrador del artículo quedó terminado en julio de 1865, 3 meses después de Appomattox. Se publicó en el Evening Chronicle el 14 de agosto de 1865 con la firma de Reed, ocupando la primera plana y 2 páginas interiores completas. El titular decía, el registro de Harrow, 30 años de muertes, transferencias de tierras y una firma que aparece en todo. Héctor Bain leyó el artículo en la mañana del 16 de agosto. Había recibido un ejemplar por correo ordinario, el periódico doblado y dirigido de manera completamente normal, como si fuera cualquier otra pieza de correspondencia. Lo leyó en su escritorio, en la oficina donde había pasado 30 años, rodeado de libros, expedientes y registros que llevaban su letra en casi todas las páginas. Lo leyó despacio, con la misma atención cuidadosa que prestaba a todos los documentos. Cuando terminó, dejó el periódico sobre el escritorio y permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego sacó una hoja de papel y empezó a escribir. Lo que escribió no fue una negación, fue una respuesta, y esa diferencia era significativa. La dirigió al editor del Evening Chronicle y ocupó 6 páginas. En ella no negó los hechos que Reed había informado, la presencia de su nombre en los registros de muerte, la existencia de la carta, el patrón de transferencias de tierra, la participación de Parks y Crane. En lugar de negarlos, los contextualizó. Reconoció que había estado presente en el examen de los restos en múltiples ocasiones. Explicó que esa era una práctica que había adoptado tras una disputa en 1847 sobre la valoración de una herencia, en la que un error en el informe del médico había provocado una complicación legal que tardó años en resolverse. Para evitar errores futuros, dijo, había adoptado la costumbre de asistir personalmente al examen cuando una muerte implicaba propiedades relevantes para los registros del condado. Eso no era, señaló, un requisito legal, pero tampoco estaba prohibido. Reconoció que había mantenido una relación profesional con Walter Crane, del condado de Pendleton. Describió esa relación como una correspondencia ordinaria entre secretarios de condado, llevada a cabo con el propósito de armonizar las prácticas de registro entre jurisdicciones vecinas. Reconoció que el Trust había adquirido tierras en Harrow County durante muchos años. Explicó que él había servido en una capacidad asesora no oficial, como consultor del Trust, en cuestiones relacionadas con registros de tierras del condado. Admitió que eso constituía un conflicto de interés que debió haber revelado, y expresó su pesar por no haberlo hecho. No dijo nada sobre la carta, solo la mencionó en una sola frase, señalando que el documento atribuido a mi mano ha sido extraído de su contexto y se ha tergiversado su significado. No dijo nada sobre las muertes. La respuesta fue brillante a su manera, medida, razonable, concediendo lo suficiente para parecer creíble, sin conceder nada que pudiera usarse directamente en su contra. Harris la leyó y dijo, con una mezcla de frustración y admiración profesional, que era evidente que Bain había pasado buena parte de su vida leyendo documentos legales. Reed la leyó y sintió que algo frío se le asentaba en el estómago, no porque la respuesta debilitara su investigación. No lo hacía, y ambos lo sabían, sino porque era la respuesta de un hombre que ya había pasado por esto antes, que ya había enfrentado escrutinio antes y había sobrevivido, y que entendía por experiencia
exactamente cuánto debía conceder y cuánto debía callar. La respuesta fue publicada, y entonces ocurrió la otra cosa. 3 días después de que la respuesta de Bain apareciera en el Chronicle, Gideon Parks renunció como tasador del condado. Alegó motivos de salud. Abandonó Harrow County esa misma semana y no dejó ninguna dirección. La semana siguiente, las oficinas del Evening Chronicle recibieron una carta de un bufete legal de Frankfort, Kentucky, que representaba, según resultó, no a Héctor Bain personalmente, sino al Harrow Valley Land and Improvements Trust. La carta alegaba que el artículo constituía difamación y exigía una retractación. Harris hizo llamar a Reed a su oficina. «No vamos a retractarnos», dijo Reed. «No», estuvo de acuerdo Harris, «pero vamos a ir a juicio». «Bien», dijo Reed, «porque eso significa que los registros pasarán a formar parte de un proceso legal, es decir, de un expediente público. Ya no podrán ser gestionados una vez estén dentro del proceso». Harris lo miró. «Usted pensó que podían intentar manejar los registros». «Llevan 30 años manejando registros», dijo Reed. «De eso trata toda la historia». La demanda fue presentada en octubre de 1865 y avanzó con la lentitud glacial propia de los litigios civiles en Kentucky durante la inmediata posguerra. Los tribunales estaban saturados, faltaban abogados, los testigos estaban dispersos, pero la demanda tuvo el efecto que Reed había predicho. Obligó a que los registros entraran en un contexto legal formal, donde no podían ser alterados sin ser detectados y donde su contenido pasaba a convertirse, en un sentido limitado pero real, en propiedad pública. Y fue en ese contexto cuando una segunda periodista se interesó por la historia. Se llamaba Eliza Dorn y trabajaba para un periódico pequeño, pero ambicioso, de Cincinnati, Ohio, llamado Western Intelligencer. Había leído el artículo original de Reed y había seguido la demanda con interés, y había hecho algo que Reed no había hecho. Había ido al condado de Pendleton. El incendio del juzgado de 1858 había destruido la mayor parte de los registros de Pendleton County, pero no todos. Algunos habían sido retirados antes del incendio, por razones que la investigación posterior, según señaló Dorn, en su primera carta a Reed, nunca logró explicar con claridad. En una indagación sorprendentemente breve e inconclusa, esos registros retirados habían sido llevados a la casa del juez del condado, que había muerto en 1861, cuya viuda había muerto en 1864 y cuya herencia había sido administrada por... A Reed le tomó un momento asimilar aquello. Una compañía de tierras incorporada en Pendleton County en 1857, cuyo agente registrado era un hombre llamado J. Halt. J. Halt, Jacob Halt, del condado de Harrow, había muerto en 1853, pero el nombre no era tan raro. Podía ser una coincidencia. Dorne no creía que fuera una coincidencia. Había encontrado, entre las ruinas de un granero que en otro tiempo había sido el principal lugar de almacenamiento de la herencia del juez del condado, una caja dañada por el agua que contenía unas 40 páginas de registros variados del condado de Pendleton. Entre ellas, 17 informes de defunción correspondientes a los años 1849 a 1857. 14 de esos 17 informes de defunción llevaban, en la parte inferior, una anotación que no estaba escrita con la letra de Bain. Bain estaba a 80 millas de distancia, pero la fórmula era la misma, escrita por otra mano, verificado y registrado. W. Crane, secretario adjunto, presente en el examen de los restos. Walter Crane había estado haciendo en el condado de Pendleton exactamente lo mismo que Bain había estado haciendo en el condado de Harrow. 14 muertes en 8 años, todas relacionadas con propiedades que después pasaron a una compañía de tierras conectada, a través de una cadena de incorporaciones y reestructuraciones, con el Harrow Valley Land and Improvements Trust. El artículo de Eliza Dorn apareció en el Western Intelligencer en febrero de 1866 y mencionaba a Crane directamente como el equivalente de Bain y su probable colaborador. También planteaba, de forma explícita, qué había sucedido con Walter Crane después de marzo de 1858. La pregunta recibió una respuesta
en cierto sentido. 3 meses después, cuando apareció el cuerpo de un hombre durante la construcción de un ramal ferroviario cerca de la línea del condado de Pendleton, a una profundidad de aproximadamente 6 pies. El cadáver estaba demasiado descompuesto como para permitir una identificación segura, pero la ropa y los objetos personales, entre ellos un reloj de bolsillo con un grabado en la parte trasera y una insignia de bronce de la oficina del secretario del condado de Pendleton, sugerían que se trataba de un hombre que tenía cerca de 40 años en el momento de su muerte. Walter Crane había desaparecido a comienzos de 1858. El incendio había llegado en el verano de ese mismo año. El juez del tribunal de circuito que llevaba el caso de Reed, después de revisar el artículo de Dorne y la noticia del hallazgo, amplió el alcance del procedimiento. El juicio, cuando por fin se celebró en la primavera de 1868, no fue lo que Thomas Reed había imaginado. Había imaginado confrontación, la satisfacción de ver las pruebas expuestas ante un juez y un jurado, de ver cómo el cuidadoso edificio de explicaciones razonables de Bain se derrumbaba al fin bajo el peso acumulado del registro. Llevaba el tiempo suficiente siendo periodista para saber que la verdad, cuando está bien documentada, tiene un peso difícil de negar. Pero el sistema legal no era un periódico, y las reglas eran distintas, y los hombres reunidos en aquella sala de juicio llevaban consigo todas las complicaciones del mundo del que procedían. Héctor Bain, que ahora tenía 82 años, se sentaba en la mesa de la defensa con la paciencia de un hombre que ha sobrevivido a todo lo anterior y piensa sobrevivir también a esto. Había contratado al mejor abogado de Frankfurt, un hombre llamado Clement Davis, cuya reputación para desmontar pruebas circunstanciales era formidable. Davis pasó los 3 primeros días del juicio cuestionando metódicamente la autenticidad y la procedencia de cada documento que Reed había reunido, no necesariamente afirmando que fueran falsos, sino sembrando una duda sobre cada uno. La carta de Margaret Greer, la carta de Bain, la que no debería haber existido, era el centro de la disputa probatoria. Davis sostuvo que la letra no podía atribuirse de forma definitiva a Bain, que la ausencia de fecha o firma la volvía inútil como prueba directa, y que su procedencia, hallada en el escritorio de un hombre muerto por su hija, y conservada en privado durante 16 años, ofrecía de sobra la posibilidad de alteración o fabricación. Margaret Greer declaró el tercer día. Ahora tenía 55 años. Caminó hasta el estrado con la compostura de una mujer que se había preparado para ese momento, de una forma u otra, desde la mañana en que encontró el testamento de su padre, y se quedó en ese mismo juzgado, preguntándole a un Héctor Bain, más joven, ¿qué eran aquellas organizaciones benéficas que figuraban en él? Respondió a las preguntas de Davis de forma directa y sin vacilar. No adornó nada, no especuló. Relató lo que había observado con fechas y detalles, y cuando no sabía algo, lo dijo con la misma claridad con la que hablaba de lo que sí sabía. Davis la interrogó durante 2 horas, y no consiguió quebrarla. En el estrado, ella miró a Bain una sola vez, directamente y sin expresión. Él le devolvió la mirada con sus ojos pálidos y desvaídos, y con una expresión igual de vacía, y por un momento, la sala del tribunal quedó en silencio. El jurado deliberó durante 4 días. El veredicto, cuando llegó, fue al mismo tiempo un resultado y una decepción. La demanda civil por difamación, que había sido el marco formal de todo el proceso, se resolvió a favor del Evening Chronicle y de Thomas Reed, lo que significaba que el artículo se mantenía y no se exigía retractación. Eso era una victoria en el plano del registro. Pero las implicaciones más amplias, la pregunta de qué había hecho realmente Bain, quiénes habían muerto y por qué había sido el trust y cómo había funcionado, eran cuestiones que el tribunal no podía responder plenamente en un caso civil por difamación. El juez, en sus conclusiones, señaló que las pruebas planteaban preocupaciones serias y creíbles sobre la conducta de la oficina del secretario del condado a lo largo de varias décadas, y recomendó que la oficina del fiscal general de Kentucky realizara una investigación formal. La investigación del fiscal general se anunció al mes siguiente. Duró 2 años. La investigación del fiscal general, que concluyó en el otoño de 1870, produjo un documento de más de 300 páginas titulado, formalmente,
Informe sobre la administración de la oficina del secretario del condado de Harrow y asuntos relacionados, 1835 a 1868. Thomas Reed consiguió una copia el mismo día de su publicación y la leyó en su oficina de Louisville a lo largo de 2 días, tomando notas en los márgenes. Lo que encontró fue lo que esperaba encontrar, y lo que esperaba encontrar era peor de lo que la mayoría estaba preparada para oír. La investigación había confirmado, mediante un análisis independiente de los registros del condado de Harrow, que 31 muertes, registradas en el condado entre 1847 y 1865, habían contado con la presencia de Hector Bain en el examen de los restos. De esas 31, 24 habían sido seguidas por transferencias de propiedades que podían rastrearse hasta el trust o hasta entidades conectadas con él. El valor combinado de esas propiedades, calculado según las tasas actuales, era lo bastante alto como para que los investigadores hubieran recurrido en un momento dado a un especialista en valoración de tierras para verificar sus cálculos. La investigación también confirmó la conexión con el condado de Pendleton. La participación de Walter Crane y su destino posterior quedaron establecidos a satisfacción de los investigadores, aunque el informe señalaba con cuidado que las pruebas, aunque muy sugerentes, no permiten una determinación definitiva de las circunstancias de la muerte de Crane. Además de Harrow y Pendleton, la investigación identificó otros 2 condados, uno en el este de Kentucky y otro en el corredor central, donde podían detectarse patrones similares en los registros. En ambos casos, el secretario del condado del periodo relevante tenía una conexión profesional documentada con Bain y, en ambos casos, se habían producido pérdidas importantes de archivos que impedían reconstruir por completo el patrón. La investigación encontró indicios de que la red había operado, en su punto más alto, en al menos 4 condados de Kentucky al mismo tiempo. Calculó de manera conservadora que el número total de muertes en las que el nombre de Bain aparecía solo en los registros del condado de Harrow a lo largo de todo el periodo de 30 años era de 47 muertes, un solo nombre. El informe no afirmó, y no podía afirmar con las pruebas disponibles, que Bain hubiera causado ninguna de esas muertes. Los informes médicos eran compatibles con causas naturales en todos los casos. No había toxicología, no había análisis post-mortem, no quedaba ningún testigo vivo que afirmara haber visto algo. Lo que el informe sí podía decir, y lo dijo con gran cuidado y precisión legal, era que Bain había estado presente de forma sistemática en muertes que después beneficiaron a sus asociados, que había mantenido una red profesional capaz de coordinar la explotación de esas muertes, y que los registros de varios condados habían sido comprometidos de maneras que impedían una reconstrucción completa. El informe recomendó un proceso penal por cargos de fraude, incumplimiento del deber fiduciario y conspiración para defraudar a propietarios de tierras. También remitió al fiscal de distrito la cuestión de posibles cargos adicionales. Hector Bain tenía 84 años cuando se publicó el informe. Se había retirado de la oficina del secretario del condado en 1868, el año en que se resolvió la demanda. Se retiró en silencio, sin ceremonia, después de haber servido 31 años, más tiempo que nadie en la historia del condado. Según todos los testimonios, pasó su retiro en su casa, en el borde oriental de la cabecera del condado, leyendo, cuidando un pequeño jardín y recibiendo visitas ocasionales con la cortesía medida de un anciano que ha hecho las paces con las cosas. El proceso penal nunca llegó a completarse del todo. En marzo de 1871, antes de que el caso llegara a juicio, Hector Bain murió en su casa. La causa fue registrada por el médico tratante como fallo del corazón. La muerte fue poco llamativa en casi todos los aspectos. Tenía 85 años, y los hombres viejos morían por fallo del corazón. Al pie del informe de defunción, como exigía el procedimiento del condado, figuraba la firma del secretario actual del condado, un hombre joven, recién nombrado, que había heredado la oficina, los libros y los registros, todo ello, del hombre que ahora ya no estaba. El registro de muerte de Hector Bain fue el único en la historia del condado de Harrow que no llevaba contrafirma. Nadie estuvo presente en el examen de los restos. Thomas Reed
escribió sobre el informe del fiscal general durante 3 semanas. Su cobertura apareció en 5 entregas en el Evening Chronicle, la última publicada el 12 de noviembre de 1870, bajo el título 30 años, 47 nombres, y un libro que nunca debió leerse completo. Para entonces tenía 40 años. Había dedicado 7 años a esta historia, más tiempo que a cualquier otra en su carrera, y al final había conocido esa forma particular de agotamiento que no nace del exceso de trabajo, sino de la proximidad prolongada a algo que no se resolvió como se supone que deben resolverse las historias. El Trust había sido disuelto por orden judicial en 1869. Sus activos, la tierra, las inversiones, el conjunto acumulado de 30 años, habían quedado bajo administración judicial mientras la investigación intentaba rastrear su propiedad final. Ese proceso se vio complicado por la estructura misma del Trust, que había sido diseñada con considerable sofisticación para ocultar a sus verdaderos beneficiarios. Los investigadores lograron rastrear partes de los activos hasta ciertas personas, algunas de las cuales fueron identificadas y obligadas a responder en procesos civiles, pero el cuadro completo nunca emergió porque demasiados registros habían desaparecido. Eso era también lo otro sobre lo que escribió Reed: los registros que faltaban, los archivos del condado de Pendleton, los otros 2 condados adicionales, los documentos que habrían permitido una reconstrucción completa, habían sido destruidos o se habían perdido antes de que nadie supiera que debía buscarlos. La investigación podía documentar 31 muertes en Harrow County. No podía saber cuántas muertes habían ocurrido en los otros condados, porque los registros ya no existían. Eso, escribió Reed, era quizá el aspecto más perturbador de todo el asunto, no los delitos individuales, que en cierto sentido eran ordinarios. El fraude de tierras no era nuevo, y la explotación de los muertos no era nueva, y la corrupción de funcionarios públicos no era nueva. Lo perturbador era la arquitectura de la desaparición, el hecho de que alguien hubiera entendido desde el principio que la única vulnerabilidad real del esquema era el registro, y hubiera afrontado esa vulnerabilidad no evitando el registro, sino controlándolo, convirtiéndose en el registro, asegurándose de que la persona que podía leer con más claridad el patrón fuera la misma que lo había escrito. El registro es el registro, le había dicho Reed a Harris años antes. Está ahí, lo había creído, por completo. Había creído en el poder documental de los hechos acumulados para sobrevivir a las personas que los habían producido. Seguía creyéndolo, pero lo creía con menos certeza que antes, porque había pasado 7 años observando qué ocurre cuando el guardián del registro es también el autor del daño que el registro documenta. Había visto con qué facilidad el registro podía ser modelado, curado, adelgazado, no falsificado ni alterado de forma burda, sino administrado a lo largo del tiempo por alguien con la paciencia, el acceso y la voluntad para hacerlo. 47 nombres en 30 años, la firma de Bain en todos ellos, y lo que había debajo, el peso total de lo que había sucedido a cuántas personas, en cuántos condados, a lo largo de 3 décadas, seguía siendo, y seguiría siendo, una cuestión de conocimiento incompleto. Margaret Greer tenía 57 años en 1870. Había conservado su propiedad, había conservado la tierra de su padre, la había trabajado ella misma, había contratado a sus hombres, había pagado sus impuestos, había acudido al juzgado cuando era necesario y había observado a Héctor Bain desde el otro lado de la sala con unos ojos que lo veían todo y no decían nada durante 13 años, hasta que Thomas Reed se sentó frente a ella en su sala y ella decidió que había llegado el momento. Reed le preguntó, en la última de sus entrevistas, si sentía que se había hecho justicia. Ella guardó silencio un momento, como siempre hacía antes de decir algo importante. La tierra está bajo administración judicial, dijo. Algunas de las personas que se beneficiaron de esto están enfrentando procedimientos. El registro ha sido corregido hasta donde podía ser corregido. Hizo una pausa, pero los hombres que perdieron sus tierras siguen muertos. Las familias que se dispersaron
siguen dispersas. Las familias que fueron desplazadas de tierras que habían estado a su nombre durante una generación, algunas ni siquiera han sido encontradas, y los registros de los otros condados han desaparecido. Así que, no, Reed dijo. Usted no ha dicho que no. Ella respondió. He dicho, ¿qué pasó? Justicia no es la palabra que yo usaría para lo que tenemos. Lo que tenemos es un libro corregido. Es menos que justicia y más que nada. Y esa es la cuenta más honesta que puedo dar. Reed anotó eso. Lo utilizó en su texto final sin atribución porque ella le había pedido que no la nombrara en el artículo definitivo. Había pasado 30 años observando desde una distancia segura y todavía no estaba preparada para hacerse visible de la forma en que la habría vuelto visible una mención final con nombre propio. Él respetó eso. En 7 años había aprendido a respetar las distancias cuidadosas que las personas mantienen cuando aquello que están observando todavía es capaz de girarse y devolverles la mirada. El juzgado del condado de Harrow fue reconstruido en 1874, después de un incendio que comenzó en el anexo donde se guardaban los registros antiguos. Tras una investigación breve, el fuego fue atribuido a una lámpara de aceite volcada. Los registros destruidos en ese incendio eran, en su mayoría, duplicados de documentos que ya habían sido incorporados como prueba en la investigación del fiscal general. No se perdió nada esencial, o eso concluyó la investigación. Thomas Reed, que para entonces era ya editor principal del Evening Chronicle, recibió una carta sobre el incendio de parte de Eliza Dorn, que había seguido cubriendo la historia desde Cincinnati con la misma determinación firme que había mostrado desde el principio. Su carta tenía 3 párrafos. El primero informaba del incendio. El segundo señalaba que la investigación había sido llevada a cabo por el secretario actual del condado y que había concluido en 5 días. El tercer párrafo contenía una sola frase. El actual secretario del condado fue nombrado en 1868, el año en que Bain se retiró. Fue formado personalmente por Héctor Bain en la gestión de registros. Reed dejó la carta sobre su escritorio y la miró durante mucho tiempo. Luego le escribió de vuelta a Dorne. Lo sé, escribió. Lo sé desde hace 2 años. He estado intentando determinar cuánto del patrón antiguo pasó con la enseñanza. La respuesta de ella llegó 10 días después. Lo suficiente, escribió. Todavía no sé cuánto más que suficiente, pero lo suficiente. En el otoño de 1877, un investigador de títulos de propiedad llamado August Rawls fue contratado por una firma de inversiones de Filadelfia para realizar una búsqueda de títulos sobre una gran parcela de tierra en Kentucky que la firma estaba considerando comprar. La parcela estaba en Harrow County, una de las últimas extensiones importantes de las antiguas posesiones del Trust, que todavía no habían sido completamente resueltas dentro del proceso de administración judicial. Rawls era un hombre meticuloso. Llevaba 18 años dedicado a la investigación de títulos y abordó los registros del condado de Harrow con la atención sistemática de alguien que había aprendido al inicio de su carrera que las cosas más importantes en una cadena de títulos suelen ser las que no terminan de encajar: el hueco en una secuencia de fechas, la corrección que fue corregida, la firma que aparece donde no debería o que no aparece donde debería. Pasó 3 semanas en el juzgado. Encontró el patrón. No el patrón de Bain. Bain había muerto. Llevaba 6 años muerto. El patrón que encontró Rawls era más nuevo, más sutil y en algunos aspectos más cuidadosamente construido. Mostraba las marcas de alguien que había aprendido de los errores de la versión anterior, de la visibilidad de la presencia personal de Bain en los registros de muerte, de la carta que había sobrevivido, de la red de conexiones que al final había podido rastrearse. Ese nuevo patrón era más difuso. El nombre que aparecía en los registros no era uno solo, sino varios, rotando, superponiéndose, de tal forma que cada participación individual parecía insignificante cuando se observaba por separado. Pero Rawls buscaba patrones, no transacciones aisladas, y lo que vio, extendido a lo largo de los libros de los 8 años anteriores, era la misma lógica de fondo: muertes seguidas por transferencias, transferencias seguidas por consolidación, consolidación siguiendo una línea que apuntaba, tenue pero claramente,
hacia el mismo destino. Escribió un informe para su cliente de Filadelfia y recomendó no realizar la compra. El cliente rechazó la adquisición. Después, Rawls escribió una carta aparte, no al Evening Chronicle, cuya cobertura de la historia original había leído con atención antes de llegar a Harrow County, sino a Thomas Reed personalmente, cuyo nombre había visto en la cabecera del periódico y a quien se dirigió con la franqueza de un profesional hablando con otro. Debe saber que lo que estaba ocurriendo en este condado no se ha detenido, ha cambiado de forma, es más difícil de ver y más difícil de probar, pero su lógica es la misma. Creo que reconocerá lo que he encontrado. Adjuntó un resumen de 20 páginas de su investigación de títulos. Reed lo leyó una mañana de jueves de octubre de 1877. Lo leyó 2 veces. Se lo llevó a casa y lo leyó una tercera vez por la noche, a la luz de una lámpara, en la habitación donde había pasado 12 años escribiendo sobre Harrow County y sobre las personas que lo habían moldeado, y sobre los registros que habían conservado, alterado y administrado. Reconoció lo que Rawls había encontrado. Lo reconoció de la misma manera en que uno reconoce la letra de alguien a quien nunca ha conocido, pero cuyas cartas lleva 30 años leyendo. No las cartas mismas, porque esas habían cambiado, sino la mano detrás de ellas, la lógica detrás de esa mano, la forma particular en que cierto tipo de mente organiza el mundo, hasta convertirlo, visto desde un solo ángulo, en nada más que simple papeleo ordinario. Tenía 58 años, llevaba 15 años sobre esta historia, permaneció mucho tiempo sentado a la luz de la lámpara. Luego escribió 2 cartas. La primera fue para August Rawls, pidiéndole que continuara su investigación y que documentara todo con el mismo rigor que ya había demostrado. La segunda fue para Eliza Dorn, que seguía en el Western Intelligencer, en Cincinnati, que nunca había dejado de observar, que 2 años antes había predicho que quedaba suficiente del patrón antiguo como para volver a crecer, si las condiciones eran las adecuadas. Tenías razón, escribió. Comenzó otra vez, o nunca se detuvo. Todavía no puedo saber cuál de las 2 cosas. La segunda investigación sobre Harrow County comenzó en 1878. Fue más lenta y más silenciosa que la primera, en parte porque los responsables habían aprendido de la primera investigación, y en parte porque quienes la llevaban a cabo, Reed y Dorn y Rawls, trabajando sin el aparato formal de una demanda judicial o de la oficina del fiscal general, solo contaban con las herramientas de la documentación y la publicación, que eran poderosas, pero no ilimitadas. Para la primavera de 1879 habían reunido lo suficiente como para publicar. El artículo final de Reed sobre Harrow County apareció en el Evening Chronicle el 14 de abril de 1879. Llevaba un título con el peso particular de un hombre que llevaba 30 años avanzando hacia esa frase. El nombre cambió, el sistema no. El artículo documentaba la segunda iteración del patrón, los 8 años de actividad silenciosa posteriores al retiro y la muerte de Bain, la nueva red de nombres, la misma lógica de fondo de muertes y transferencias y registros administrados. Nombraba al secretario actual del condado, nombraba a 2 terratenientes asociados, nombraba a la firma de Louisville, que había servido, aparentemente sin saberlo, como conducto financiero. Y en el último párrafo, Reed escribió algo que no había escrito en ninguno de sus artículos anteriores, algo sobre lo que había estado dándole vueltas durante 15 años, desde aquella tarde en la sala de Margaret Greer, cuando ella le habló de Héctor Bain con la precisión plana de una mujer que había guardado la verdad demasiado tiempo. El funcionario más peligroso de cualquier comunidad, escribió, no es el que es abiertamente corrupto, porque al abiertamente corrupto se le puede identificar y apartar. El funcionario más peligroso es el que resulta indistinguible del ejercicio legítimo de su función, aquel cuyos delitos están incorporados a sus deberes, cuyos fraudes requieren las mismas habilidades que su trabajo honesto, cuya presencia en los escenarios del daño queda explicada por su cargo, y solo por su cargo. En Harrow County, Kentucky,
Durante 30 años, ese hombre fue el guardián del registro público. No falsificó el registro, lo modeló. Estuvo allí al principio de cada transacción y estuvo allí al final. Y el registro demuestra que siempre estuvo exactamente donde se suponía que debía estar. Eso no es una coincidencia. Ese es el punto. El secretario actual del condado renunció 6 semanas después de la publicación del artículo. En julio de 1879 se abrió una investigación estatal. Thomas Reed no la cubrió. Estaba cansado de esa forma específica en que se cansan los hombres que han pasado demasiado tiempo demasiado cerca de una sola historia. Y tenía 59 años, y el mundo había cambiado mucho desde la mañana en que había llegado a Harrow County en octubre de 1863, buscando una historia de tierras y encontrando, en cambio, la arquitectura silenciosa y sistemática de un hombre que había decidido al principio de su carrera, quizás sin ponerle nunca nombre del todo, que el registro público era su registro y que los muertos no podían corregirlo. Margaret Greer tenía 66 años en 1879. Había vendido su propiedad el año anterior, no a ninguna compañía ni a un precio forzado, sino a su tiempo y a su valor, a una familia de granjeros del condado vecino que quería la tierra por las mismas razones por las que su padre la había querido, porque era buena tierra, bien regada, productiva y digna de conservarse. Se había mudado a Louisville, se había llevado con ella su cuaderno encuadernado en cuero, y la carta de Vine, y las décadas de observación cuidadosa que aquella representaba. Una vez, una mujer joven que había leído los artículos de Reed y había ido a buscarla, le preguntó si alguna vez había tenido miedo. «Todos los días», respondió ella. Pero el miedo y detenerse no son la misma cosa. La joven anotó esa frase. No estaba destinada a un periódico. Ella no era periodista, solo alguien que había encontrado la historia y ya no había podido soltarla, lo cual era también una forma de conservar un registro. La escribió en un pequeño cuaderno con su letra cuidadosa y lo guardó. Y la última entrada de ese cuaderno, sin fecha, pero escrita en algún momento de comienzos de la década de 1880, dice: «El juzgado de Harrow County volvió a arder en 1881. La investigación duró 3 días. Los registros del secretario fueron salvados. Todos los demás registros se perdieron. Y debajo de eso, con una tinta distinta, como si hubiera sido escrito más tarde y con una pluma diferente. Algunos nombres no se van». ¿Qué cree que ocurrió en Harrow County? ¿Cree que todo llegó a revelarse por completo? ¿O que la parte más profunda de la historia quedó enterrada en aquellos incendios del juzgado, perdida antes de que alguien pudiera leerla? Deje su comentario abajo. Si esta historia le recorrió la espalda con un escalofrío, suscríbase a este canal y active la campana. Tenemos más historias como esta esperándolo. Compártala con alguien a quien le fascinen los rincones más oscuros de la historia. Gracias por mirar.